Dios les bendiga, mis hermanos. Estoy con un bomboncito esto para la tos. Vamos a esperar unos minutitos y así pues me disuelvo esto. Dios bendiga a la persona que está en línea. Amén. Se está viendo bien el video. Se está escuchando. Un momentito. Sí, está comiendo bien. No puedo ver. Amén. Dios bendiga a los que van entrando. Dios bendiga. Ya estamos de vuelta aquí en los New York. Quiero notificarles pues que a los 3 días no hicimos la prueba y salimos bien, pero me cogió un flu ya que me expuse cuando me fui a hacer la prueba. Era uno de los días fríos que estaba pasando y al parecer no me cubrí bien y tomé un resfriado, pero nada, estamos bebiendo cosas para combatirlo. Amén, así que si me oyen afónica es porque de verdad estoy pasando por el flu, no COVID. Gracias a Dios salimos bien en la prueba. Estamos de vuelta, gracias al Señor. Compartimos allá con mis papás y nos expusimos lo menos posible. Y nada, estamos aquí de vuelta. Hoy tengo la encomienda de dar la clase. Amén. He pasado 2 días un poco difícil con lo del flu. De noche se me ha hecho bien difícil dormir, pero ya estamos mejor. Me doy enfañosa, pero estoy mejor. Créanme que estoy mejor. Ya que Dios te bendiga, Sammy, Dios les bendiga. La clase de hoy me toca a mí desarrollarla y es la lección número 3. Amén. Amén. Dios bendiga a todos, la familia pastoral, amén. Y cada hermano invitado, ¿verdad? Que está en van, Dios los bendiga mucho. La lección es la número 3, bajo el título Fundado y sustentado en la roca. Ese es nuestro sustento. Ahí está el fundamento. Gloria a Jesús. Y mientras estemos fundados y sustentados en la roca, vamos a ser piedras vivas. Amén. Porque vamos a estar sujetos a la voluntad del Señor. Dice así, lección número 3, bajo el título Fundado y sustentado en la roca, quien es nada menos Cristo. No Pedro, Cristo. Vamos a hablar de eso más adelante. Amén. Ya que algunas religiones, excepto la tradicional, mayormente la tradicional, pues fundamentan que la roca es Pedro. Pero hay versículos que dicen todo lo contrario. Amén. Pedro fue un líder. Amén. Fue el que reconoció a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. Amén. Y él se le hizo, pero un líder. Amén. Y juntamente con los otros apóstoles que también desempeñaron un papel importante. Pero la roca, esa piedra angular, esa piedra principal, es Jesucristo, y hay muchos textos de sobra que respaldan esto. Amén. Dice, la base bíblica para los que no tienen expositor es Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 10. Los objetivos de esta clase
es afianzar, o sea, dar firmeza y reforzar. Eso significa afianzar nuestro conocimiento en Cristo y la palabra. Amén. Número 2, analizar la sensación de confianza que produce la verdad. Amén. Dios le bendiga, pastora. Bienvenida. Dios le bendiga. Número 3, edificar la casa espiritual y el sacerdocio santo. Gloria a Jesús. Edificar. Nosotros somos el pueblo de Dios y los que se vayan uniendo somos la casa espiritual, la edificación, aleluya. Primero está la roca que es Cristo, amén, fundamentado también por los apóstoles, ¿verdad? Pero, amén, cada hermano que se vaya uniendo a la iglesia, amén, que va pasando por un proceso de limpieza, por un proceso de alimentación. Es como un niño cuando se le da la leche primero, no se le puede dar vianda porque se ahoga, se asusta. Amén, es un proceso. Se va preparando a los nuevos miembros, aleluya, y se van, amén, adaptando a la edificación como piedra viva, no piedras muertas, piedras vivas, gloria a Jesús. El pensamiento esencial dice: las religiones del mundo se fundan en ideas cristianas, amén, pero la fe cristiana está fundada en la piedra viva que es Cristo. Pero ¿saben qué? Nosotros también somos piedra viva mientras estemos sujetados a la voluntad de Dios. Somos piedras vivas, gloria a Jesús. Y aquí Cristo viene a ser la piedra principal, la piedra angular, que más adelante vamos a darle más información. Hoy vamos a hablar de tres piedras. De tres piedras. La piedra angular, la piedra viva y la piedra de tropiezo. Tres piedras. Gloria a Jesús. El texto aureo dice, está en la clase, 1 de Pedro 2, versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis que es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, amén, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesucristo es la cabeza del ángulo, gloria a Jesús. Ellos la desecharon porque ellos esperaban, wow, un rey con corona de la realeza. Ellos esperaban otra cosa, pero, aleluya, se tropezaron con la voluntad soberana de Dios. Aleluya, que quiso que las cosas fueran así, ¿verdad que sí? La lectura en clase se encuentra, como le dije, en 1 de Pedro capítulo 2 del 1 al 10. Leemos rapidito y vamos entrando a la clase. 1 de Pedro versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, alguna, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de Dios, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, está refiriéndose a Jesucristo, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, somos piedras vivas mientras estemos sujetos a la voluntad de Dios. Sed edificados como casa espiritual. Como casa espiritual. Es una comparación, aleluya, con una casa, también una casa material. Gloria a Jesús. Pero en otra ocasión vamos a ser como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, Cristo, ¿verdad? Escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para nosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen y los que no le obedecen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca
que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y la enseñanza para esta lección de hoy dice así: el propósito de Dios es constituirnos en una casa espiritual. Amén. Con un material de calidad, no cualquier material puede estar ahí. Amén. Mientras estemos enchufados a Cristo, a la doctrina de Cristo, a la voluntad de Dios, entonces vamos a hacer las piedras vivas. Gloria a Jesús. Vivas, no muertas, vivas. Enseñanza: el propósito de Dios es constituirnos en una casa espiritual en la cual se ofrezca continuamente sacrificio de alabanza a su nombre. Gloria a Jesús. El autor de este libro de 1 y 2 de Pedro, pues, fue el apóstol Pedro. Gloria a Jesús. Ok, comenzamos, seguimos con la clase. Ya hemos tocado, ¿verdad?, varias cosas. Vamos a hablar de 3 piedras: piedra del ángulo, piedra viva, piedra de tropiezo. Fundado y sustentado, el expositor tiene un error. ¿Por qué le digo que tiene un error? Porque a la luz de la palabra dice fundado y sustentado sobre la roca. Es un pequeño error, pero cambia, amén, la frase. Lo que quiere traer la clase de hoy es fundado y sustentado sobre la roca, no en la roca. Fundamento: Cristo es el fundamento permanente. Cristo es el fundamento permanente. Nosotros, piedras vivas, mientras estemos conectados a la piedra angular que es Cristo haciendo su voluntad. Aleluya. En Mateo 16:15 dice así: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que con este texto hay muchas interpretaciones que no son, ¿verdad? Que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves, se está refiriendo a Pedro, ¿verdad que sí?, del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia de Cristo estaba fundada sobre la roca. La piedra angular, que vamos adelante a explicar, la piedra angular en el sentido material. Estaba fundada sobre la roca, ¿verdad?, que es Cristo. La piedra angular de un edificio no hecho de material físico, como son ahora los edificios. Estaba fundada en una roca viva, Jesucristo mismo, edificada por muchas rocas vivas que somos su pueblo. Amén, somos su pueblo. Los que estén conectados a la voluntad de Dios. Nosotros los creyentes. El apóstol Pedro, ante Simón, tuvo en sus manos el liderazgo de una iglesia que no era de él. Importante, amén, para que podamos aclararle a nuestros amigos, ¿verdad? Con cuerdas de amor, pero tratarlos de sacar de su error. Que no era de él, sino de Cristo. Pero con el mismo Jesús declaró que Simón y todos los creyentes a través de la historia formarían la iglesia. Más adelante vamos a ver que hay piedras vivas.
que se componen del cuerpo de Cristo, de la iglesia, gloria a Jesús. En el liderazgo de Pedro estaba representado el liderazgo de todos y cada uno de los cristianos a través de los tiempos, convertidos en rocas vivas. Por eso el mismo Pedro nos deja por la inspiración del Espíritu Santo, la siguiente enseñanza, donde nos aclara cuál es la roca angular y cuáles son las rocas vivas de la construcción. Aleluya. Son 3 piedras que vamos a hablar esta mañana. Primera de Corintios 3, 9 al 15 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Mucha prueba, ¿verdad? Dice en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, aquí está hablando el apóstol Pablo, arquitecto, puse el fundamento. Amén. Él también puso el fundamento y otro edifica encima. Amén. La iglesia, el resto, aleluya. Los apóstoles todos los apóstoles desempeñaron un papel importante en la fundación. Y otros edifican encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento importante que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. La sana doctrina, que es la doctrina de Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Amén, gloria a Dios. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Seremos probados con el fuego. Dice que la fe que aguanta el fuego vale más que el oro. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Wow, wow. Aleluya. ¿En qué estamos fundados nosotros? Aleluya. Dice en Efesios 2, del 18 al 22, la misma Biblia es el intérprete. No hay que buscar las 5 patas al gato, ¿verdad? En la misma Biblia está la respuesta a nuestras preguntas. Aun si un texto es confuso, mire, más adelante el Espíritu Santo nos aclara. Gloria a Jesús, qué lindo. Dice del 18 al 20 del capítulo 2 de Efesios, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué orgullo, ¿verdad? Pero un orgullo del bueno, pertenecer a la familia de Dios. Amén, gloria a Jesús. Pero mucho más es estar sometidos a su voluntad. Gloria a Jesús. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, es la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio, nosotros, la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Nuevo Testamento deja perfectamente claro que Cristo es el fundamento de la iglesia. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Es un error pensar que Jesús le dio este privilegio a Pedro. En un sentido, todos los apóstoles, como le dije al principio, jugaron un papel importante, fundamental en la edificación de la iglesia. Vieron que en estos textos habla de eso. ¿Y cuál es el fundamento de los apóstoles? Los apóstoles eran testigos de la resurrección del Señor. Como podemos ver, la autoridad de un apóstol provenía de ser testigos de la vida, enseñanza y resurrección de Jesucristo. Para ser un apóstol había que ser un testigo de la vida de Cristo hasta su ascensión. Pero la posición de primacia está reservada solo para Cristo. Cristo es llamado la principal piedra angular. Y aquí se añade al apóstol Pablo, ¿verdad? Y
que él mismo se llama como un abortivo. Él reconoce su posición, gloria a Jesús, pero le fue revelada también a él, gloria a Jesús. Y la conversión de Pablo jugó un papel muy importante, gloria a Dios. Es comparado con una casa, la iglesia. También es comparado con un edificio fundado en la doctrina de Cristo, entregado por los profetas del Antiguo Testamento y todos los apóstoles del Nuevo. Dios mora en todos los creyentes ahora que se conviertan en el templo de Dios por obra del Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor, hoy también. También se refiere en una edificación a la piedra, usualmente de gran tamaño, que se colocaba en una esquina para darle rigidez al sostener o unir dos grandes lienzos de muro. ¿Qué significa que Jesucristo es la piedra angular? Gloria a Jesús. Él es la piedra principal del templo del alma y nuestro libertador del pecado y salvador. Esa roca es la cabeza del ángulo para terminar la edificación que somos nosotros, nuestra alma y en general la iglesia. Jesucristo es la roca, aleluya, la fuente de agua viva. En él hay vida, por eso que nos convertimos en piedras vivas, pero hay un proceso que lo vamos a estar tocando en la clase. Y hace que de nosotros fluya esa agua viva, la esencia de su espíritu. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Amén, gloria a Jesús. Leemos por aquí, un momentito. En la introducción quiero tocarle una parte de ella para así entrar a la clase. Este apóstol de Jesucristo se llamaba Simón, nombre de muy común entre los hebreos desde los tiempos del Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús tuvo a bien darle el nombre arameo, Cefas, traducido al griego Petros, que significa piedra. Esta clase es bien importante para sacarle confusión, ¿verdad? Algunos miembros de una religión, como le dije, con mucho respeto y con cuerdas de amor. Ellos están sumergidos, por eso es que el pensamiento dice que hay religiones que se fundamentan en creencias humanas, ¿verdad? Dice que Jesús tuvo a bien darle el nombre arameo Cefas, traducido al griego Petros, que significa piedra. Estamos hablando del apóstol Pedro. Ese cambio de nombre tuvo lugar cuando Andrés trajo a su hermano Simón a Jesús en Betsaida. Y le fue confirmado cuando Jesús y sus discípulos andaban por la región de Cesarea de Filipo. Cuando Pedro confesó por revelación divina, y eso tuvo mucho que ver en la historia de la iglesia, que Jesús era el Hijo del Dios viviente, él les dijo: yo también te digo que tú eres Petros, significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Amén. Pedro se convirtió en una piedra viva, como los demás fundadores y los apóstoles, etc. Aunque los dos términos tienen el sentido de piedra, hay diferencia entre el nombre que le da a su discípulo y el que usa para referirse al fundamento de la iglesia. La roca no era Pedro, como enseñan los católicos, ¿verdad? Pues un hombre jamás puede ser un fundamento sólido y permanente para la iglesia. Cristo es la piedra del ángulo. Así lo entendió el mismo Pedro, como lo veremos aquí. Y no solo reconoce a Jesús como la piedra viva, sino que todos los creyentes se convierten en piedras vivas por hacer la misma confesión, aleluya, que él hizo. Él creyó, el apóstol Pedro creyó. Las frases que Pedro usa aquí para describir a la iglesia son casa espiritual, sacerdocio santo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido y pueblo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a aplicar los versículos de la lectura en clase. Gloria a Jesús. Y vamos con el 1 y el 2.
Desechando pues toda malicia. Desechando. Rechazando. Echar fuera. Sacar algo que está causando mal. Eso es desechar. Echar fuera. Rechazar. Gloria a Jesús. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Primero nos habla de un procedimiento de ¿qué? De limpieza. Una limpieza pero wichiwashi, no, una limpieza profunda, efectuada por el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. El segundo versículo dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Usted sabe que la leche hoy en día le echan agua. Y yo he probado leche adulterada y eso es pura agua, no puedo distinguir el sabor de la leche, porque para hacerla más, para rendirla, pues le echan agua adulterada. Desear, miren, hay que desear como niños recién nacidos, aleluya, eso empieza desde la primera vez que creemos en Jesucristo, amén, y aún en día ese deseo debe estar en nosotros. Aleluya, ese deseo de leer la palabra, de aprender, de escudriñar. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella que cae para salvación. Qué bien puede hacer a un bebé espiritual el alimentarse de la palabra de Dios. Gloria a Jesús. La figura que el apóstol usa en estos 3 versículos, ilustrados muy bien el mensaje de la alimentación espiritual y el desarrollo cristiano. En primer lugar, nos habla, gloria a Jesús, Dios bendiga a todos los que han entrado, el pastor Rubén, el superintendente Porfirio, a todos los que han ido entrando. Dice, en primer lugar nos habla de un proceso de limpieza profunda efectuada por el Espíritu Santo en el corazón del creyente. ¿Qué bien le puede hacer a un bebé espiritual el alimentarse con la palabra de Dios si todavía quedan en él algunos residuos de la antigua naturaleza? Miren, este cuerpo hay que desintoxicarlo para que esa leche caiga ahí bien, gloria a Jesús. ¡Qué bien! Si todavía le quedan algunos residuos de la antigua naturaleza. En la vida natural, cuando el organismo de un niño está lleno de parásitos y gérmenes, más que se alimente, no puede crecer ni desarrollarse. Y hemos visto eso en los niños naturalmente hablando, porque están llenos de parásitos y hay que desintoxicarlos. Es necesario empezar con una purga. Usted dirá, ¿una purga de perro? No. Dice, una purga o limpieza total, a fin que los esfuerzos por alimentarlos no sean en vano. Que ese niño pueda adquirir todas las vitaminas, los minerales que necesita, ¿verdad? El calcio. En primera de Pedro 2:1, el autor ordena a sus lectores que hagan un análisis clínico de su vida espiritual. Y eso todos los días tenemos que examinarnos, escudriñarnos, gloria a Jesús, no hacernos lo fuerte. Dice la palabra que el que crea estar fuerte, el que crea estar fuerte, mire que no caiga. O sea, esto es para todo el mundo, mis hermanos. Para todo el mundo tenemos que estar alerta, tener mucho cuidado de nuestra vida espiritual. Gloria a Jesús, porque hay uno que no descansa y nos quiere ver destruido, no derribado, destruido. Gloria a Jesús. Es necesario empezar con una limpieza total a fin de que los esfuerzos para alimentarlos sean en vano. El autor ordena a sus lectores que hagan un análisis clínico de su vida espiritual para detectar elementos pecaminosos y desecharlos. La palabra desechar, con que empieza el versículo 1, significa rechazar, echar fuera, sacar algo que está causando mal. Los elementos que mandan a desechar son toda malicia, que es todo mal pensamiento conducente al acto pecaminoso, todo engaño, errores y falsedades que se acumulan en la mente de toda persona. Esto es para todo el mundo. Amén. Todos tenemos que estar autoanalizándonos. Amén. Actuando en contra de todas esas cosas que hay que desechar de nuestra vida espiritual para que sigamos creciendo sanos espiritualmente.
y llegar al pleno conocimiento de su palabra. Permítame, gloria a Jesús. La hipocresía, todas estas cosas, todo lo que sean actos engañosos hay que desecharlo. Para desechar estos elementos nocivos, o sea, perjudicial, es necesaria una obra purificadora del Espíritu Santo en toda la personalidad, mente, sentimientos y voluntad. Y eso incluye gente nacidos en el Evangelio, eso incluye gente que, hasta donde Dios los haya llegado. Esto nos incluye a todos. Todos somos cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y para mantenernos como piedras vivas, tenemos que estar haciendo eso, gloria a Jesús, y ayudar a los nuevos convertidos. Amén. De esto, pues, el cuidado pastoral, ellos pueden hablar mucho de eso, gloria a Jesús, que no se le puede dar vianda a un baby porque se va a ahogar, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús. Dice en el versículo 3, son 10 versículos y esperamos poderlos completar todos. Permítanme un momentito. Gloria a Dios. El versículo 3 dice: si es que habéis gustado la venida del Señor, los matamos con vianda, ¿verdad que sí? Un fortalecimiento espiritual interno. Cuando el sistema digestivo de una persona ha sido vaciado y limpio, que de lo que antes tenía esperando llenarse de alimentos frescos y saludables, tras la limpieza espiritual de la conducta cristiana recetada en el punto anterior, los niños recién nacidos en Cristo quedan con un corazón preparado y dispuesto a recibir el alimento espiritual. Hay que desparasitarlos a los nuevos convertidos también, aleluya. Hay que ayudarlos, vive Jesús. Aquí es donde Pedro recurre a la figura central de este pasaje, la leche espiritual no adulterada. Esta frase en el manuscrito podría también traducirse en leche racional pura, no con agua, pero la palabra racional debe tomarse en el sentido en que aparece en Romanos 12:1. Gloria a Jesús. Vamos a ver 12:1, que dice, donde se habla del culto racional. La leche es el alimento con que se empieza a fortalecer el organismo de un bebé. A recetar leche pura, amén, se está ordenando que se le dé al recién convertido una enseñanza totalmente bíblica y muy sencilla, para que no se ahogue, para que no los matemos. Muchas veces las explicaciones teológicas y las interpretaciones complicadas que dan algunos pueden confundir al nuevo creyente. Aleluya. Gloria a Jesús. Esta clase está bien linda, bien bonita, ¿verdad? Es interesante notar cómo el apóstol exhorta a los creyentes a desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿No les recuerda esto los primeros momentos, los días de su vida cristiana? ¿No es verdad que los recién convertidos quedan con un gran apetito espiritual? Qué lindo, ¿verdad? Cuando entramos a ese primer amor que deseamos. Y eso nunca debe de faltar en el creyente. Amén. Que Dios nos ayude a desear con más, ¿cuál es la palabra? Con más pasión, vamos a decirlo así, esa leche espiritual que es la palabra del Señor. Y que no solamente leerla por encimita, sino bogar mar adentro, escudriñar, averiguar, indagar, pero sin salirnos, ¿verdad?, del verdadero contexto. Gloria a Jesús. Y es bonito porque, miren, mientras uno esté fundamentado en esa palabra, no va a haber engaño. Y aún tenemos que estar alerta porque aún algunos escogidos van a ser engañados. Pero si usted está fundamentado y día a día usted dice, yo voy a aprender hasta que Cristo venga, yo tengo que seguir estudiando la palabra. Mire, y tiene esa sed, esa hambre de la palabra, el Señor lo va a ayudar. Aún en privado, el Señor le va a ayudar a entender esa palabra. Gloria a Jesús. Pídale al Señor sabiduría, discernimiento. Aleluya. Tenemos una autoridad que examinamos todo y le tenemos lo bueno. Dios nos ha dado autoridad a la iglesia, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Gloria a Dios.
Miren, hay personas ¿cómo le digo? Que no quieren salir de la iglesia, que añoran estar en la casa de Dios. Yo, honestamente, me quiero unir a esas personas que quieren estar ahí, día tras día. Amén. Esa pasión, esa fe. Gloria a Jesús. Claro, con el cuidado y escuchando la voz de Dios, pero estar también en ese primer amor. Desearlo, pero también buscarlo. Amén. Hacer lo propio, hacer la acción. Aleluya. Las personas se deleitan al escuchar la palabra. Gloria a Dios. Cantando alabanzas al Señor y compartiendo con los hermanos en Cristo. Esto se debe, no cabe duda, que han gustado la dignidad del Señor. Aleluya. Esa pasión la necesitamos tener, esa devoción, que era la palabra que no me salía ahorita. Desear, aleluya, eso. Dice, versículo 4 dice, acercándonos a Él mientras viva. Ay, que tengo calor ya. Acercándonos a Él mientras viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hay que acercarse, acercado a Dios y Él se acercará a nosotros. Hay que acercarse. Perdón. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Ustedes saben cómo ese pueblo lo rechazó, esos líderes lo rechazaron. Mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando aquí del Señor Jesucristo. La piedra viva aquí usa la frase griega liton sonta, así como describen los creyentes piedras vivas en un lugar de la palabra, como a Pedro, que también se le decía Petra o Petros. Gloria a Jesús. Miren, también hay un significado aquí de la piedra del ángulo. La expresión litón es un nombre raro, significa piedra de esquina, la que sostiene y une a dos paredes. Ese es el papel de la piedra del ángulo. La piedra de tropiezo, que vamos a estar hablando más adelante, era la que sobresalía en la esquina principal y por eso mismo muchos pensaban en ella. 3 piedras estamos hablando en esta hermosa mañana. La piedra viva, todos los que han colocado su fe en Cristo, como lo hizo Pedro, son la iglesia. Usted y yo, los líderes, son la iglesia. Pedro expresa esta verdad en Primera de Pedro 2:4, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Somos piedra viva para el edificio de Cristo, piedra viva para los que son edificados como casa espiritual. Gloria a Dios. La página del expositor. Gloria a Dios. Dice, el interés del escritor era exhortar a sus lectores a permanecer firmes en Cristo. En un tiempo en que las doctrinas falsas del judaísmo y otras religiones atentaban contra la firmeza de los creyentes, él quería enfatizar que Cristo es el único fundamento de la fe. Lo primero que hace es presentar a Jesús como la piedra viva. Aunque aquí no se usa el sinónimo petra para piedra, sino lito, el sentido es el mismo. Pedro recordaba que Jesús le dio a él el nombre de arameo Cefa, que se traduce al griego Pedro, piedra, pero en ningún momento pretende ser él la piedra angular o fundamental de la fe. Habla de Pedro, ¿verdad? Que nunca le ha pretendido ser esa piedra, ese papel que le han querido dar los seres humanos. Gloria a Jesús. Sino que atribuye ese lugar solamente al Cristo, Hijo del Dios viviente, tal como le fue revelado por el Padre en Cesarea de Filipo. Para aclarar mejor esta situación, Pedro no solo habló de Jesús como piedra viva, sino que también llamó a los creyentes piedra viva. Eso lo vemos en versículo 5. Vosotros también, miren, vosotros también, tú, yo, como piedra viva, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Jesús. Somos simplemente el edificio pasivo donde habita Dios. Somos también los participantes activos del culto. Y no solamente participantes, sino una clase especial de participantes.
los sacerdotes, todos ustedes, incluyéndome a mí. Esta es la gran enseñanza sobre el sacerdocio de todos los creyentes. Todos nosotros, laicos, pastores, somos los sacerdotes de esa nueva casa espiritual. Ahora nuestro privilegio como sacerdotes es acercarnos a Dios como sacrificios espirituales. En el Antiguo Testamento los sacerdotes llevaban los sacrificios al tabernáculo, pero ahora la iglesia cristiana reemplaza al tabernáculo. Jesucristo y su sangre derramada reemplazan al altar expiatorio. Ustedes, aquellos que creen en Cristo, nosotros, reemplazan ¿a quiénes? A los sacerdotes. Por eso es que somos real sacerdocio. Aleluya. Gloria a Jesús. Qué lindo es el Señor. Para aclarar mejor esta situación, Pedro no solo habló de Jesús como piedra viva, sino que también llamó a los creyentes piedra viva y les exhortó a acercarse al Señor para ser edificados en Él. Los edificadores que rechazaron a Jesús eran los líderes judíos, pero para sorpresa de ellos, Dios, el Padre, señaló a su Hijo unigénito como la piedra escogida, y por eso ellos tropezaron con la misma palabra. Escogida y preciosa, gloria a Jesús. Nosotros también, como piedras vivas, por medio de la confesión de Cristo, si nos acercamos a Él, seremos ¿qué? Si nos acercamos a Él, como dice el versículo 4, seremos edificados. Este acercamiento a Jesús es la obra que realiza el Espíritu Santo cuando rendimos nuestra vida al Señor. El propósito de Dios es constituirnos en una casa espiritual, es decir, un templo en el cual se está ofreciendo sacrificios de alabanza a su santo nombre, como manda Romanos 1, del 1 al 3, Romanos 12, ¿verdad? Dice el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal, esto es una profecía, piedra del ángulo escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Aleluya. Dice aquí, seguimos leyendo, en el Salmo 118, 22, habla de eso también. La piedra que desecharon los edificadores han venido a ser cabeza del ángulo. Eso está en el Salmo 118, versículo 22. Aleluya. Los judíos leían la profecía de Isaías 28, 16. Ellos la leían. Mira, los judíos, los líderes, los fariseos, ellos se sabían todo, la ley, pero no es saberlo, es entenderlo y vivirlo, gloria a Jesús. He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Ellos también recordaban las palabras que Dios le dio al salmista, las que leímos, ¿verdad? Sin embargo, en su ignorancia y dureza de corazón, siempre le dieron a estas profecías un sentido histórico y netamente patriótico. Ellos pensaban que, y aún piensan, el pueblo de Israel, que la piedra es Israel, pero el Señor le reveló a Pablo que esa piedra, cabeza de ángulo para los creyentes y de tropiezo para los incrédulos, es Cristo Jesús. Para los que no creen, para los que no son obedientes, Jesucristo es piedra de tropiezo, aleluya. Pero para los que creen, es algo precioso, gloria a Jesús. Y por si esto no bastara, enfatizan en otro lugar. Enfatiza en otro lugar. Edificio sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. No obstante, miren, versículo 8. Y recalcamos ese versículo 7 que dice, para vosotros, pues los que creéis, Jesucristo es precioso, ¿verdad que sí? Es bello, bello, bello. Su ejemplo que nos dejó es algo hermoso que nos enseña a tratar al prójimo, que nos enseña a imitarlo como el ser humano que fue aquí en la tierra. Para nosotros es precioso. A veces que decimos así, yo quisiera seguir el ejemplo de Cristo, ser humilde. Yo quisiera esto, quisiera lo otro.
Quisiera ser sabio como Él. ¿Usted no le ha pasado? Para nosotros es precioso porque le creímos. Gloria a Dios. Pero para los que no creen, aleluya, es piedra de tropiezo. Gloria a Jesús. La piedra que los edificadores desecharon, que fue el pueblo judío, ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Y por qué para ellos piedra de tropiezo? Como dice el versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Esa es la piedra de tropiezo que está de más en la construcción, que el que pasa se cae. Amén. Porque tropiezan como. ¿Por qué? ¿Por qué son piedras de tropiezo? Aleluya. ¿Por qué Jesucristo es piedra de tropiezo para los que no creen? Porque tropiezan en la palabra siendo que desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Aleluya. También, lamentablemente, existe esa piedra de tropiezo. Gloria a Jesús. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Ahorita estamos tocando eso. Y yo busqué estos versículos del capítulo 9 de Romanos, del 30 al 33. Miren lo que dice. La justicia es por fe, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Y ahí está la profecía, amén, que habla Isaías, que también habla en los salmos. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Gloria a Dios. Aleluya. Qué lindo es el Señor. No obstante, explicando el versículo 8, algunos optaron por rechazar a Jesús, desecharlo de su vida. Para esto Él es piedra de tropiezo y roca que hace caer. La piedra de esquina regularmente sobresalía de las demás, por lo que algunos descuidados, tropezaban en ella y caían. Descuidado. Pero usa esta metáfora para indicar que Jesús, quien para nosotros es el Hijo de Dios, el Salvador y Señor de nuestras vidas, para los judíos y todos los que no creen, Él es piedra de tropiezo y de caída. Aleluya. Pero la gente no tropieza porque el evangelio sea muy complicado. Ojo. O porque haya en él algo engañoso malo. No. Muchas veces, ay, que esto es duro. Ay, que si esto, que si lo otro. No. Los incrédulos tropiezan en la palabra. En la palabra. Y caen porque son desobedientes. Cuando el individuo se opone a la voluntad de Dios y quiere vivir de acuerdo con sus propias ideas, se enreda y queda confundido, al grado de causar escándalos al evangelio. Versículo 9 dice, ya quedan 2 versículos, amén. Vamos ya por terminar. Vosotros, esto es lindo para todos nosotros, ¿verdad? Soy linaje escogido. Miren, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vamos a darle un pequeño tour a esto. Gloria a Dios. Miren, linaje escogido. Con la frase electón, se recuerdan las palabras de Jesús cuando dijo, no me elegisteis. O sea, Él nos eligió a nosotros. Sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. No es para estar sentados, ¿verdad? Sino para trabajar. Gloria a Jesús.
y dar por gracia lo que gracia habéis recibido, y vuestro fruto permanezca. La palabra electón tiene la misma raíz del término elexia o iglesia. Nosotros mismos, la iglesia de Dios, porque Él nos escogió en Cristo. Real sacerdocio, miren, real sacerdocio en la iglesia cristiana, todos debemos funcionar como reyes y sacerdotes. Nosotros no somos cualquier cosa. No es que nos vamos a abrir como el pavo real, ¿verdad? Pero tampoco nos vamos a poner de menos. No, Señor. Y así tenemos que comportarnos a esa altura. No con orgullo, no con vanidad, pero representando dignamente al Señor aquí en la tierra. Gloria a Jesús. Él nos escogió en Cristo, real sacerdocio. En la iglesia cristiana todos debemos funcionar como reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Los miembros de la iglesia, si guardan su dignidad delante del Señor, son todos sacerdotes y servidores para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nación santa. Este calificativo y el anterior le fueron dados a Israel. Permíteme. Esto es el flu, ¿sabes? La prueba la hicimos el miércoles y salimos bien, gracias al Señor. Pero después, ese mismo día que fuimos haciendo la prueba, hacía mucho frío. Y yo no bajé muy cubierta. Y entonces, de ahí en adelante empecé a presentar estos síntomas. Pero es más catarro que nada. Gloria a Jesús. Dice, este calificativo y el anterior le fueron dados a Israel, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero cuando el Israel natural falló, Dios tuvo compasión de todos los gentiles, de nosotros los gentiles, y envió a su Hijo para que nos redimiera del pecado y la ignorancia en que nacimos. Miren, todo estaba en el plan perfecto de Dios. Dios aprovecha cada detalle, cada error. Y gracias a eso fuimos insertados, aleluya, al olivo, gloria a Jesús. Gracias a esto. Dios tuvo compasión de nosotros y envió a su Hijo para que nos redimiera del pecado, ignorancia en que nacimos. Nos hizo renacer en la palabra y nos constituyó en una nación santa para darle una lección a los judíos. Pueblo adquirido por Dios, nosotros como iglesia, amén, le pertenecemos a Dios doblemente, tuyo por derecho y creación. El mayor privilegio del creyente como parte del nuevo pueblo de Dios es haber alcanzado ¿qué? Misericordia. De ahí que Pedro se goza en declarar, en el último versículo, ya estamos ahí, ¿verdad que sí? Sí, Señor. Sí, Señor, sí, tenemos que cuidarnos, sí. Gloria a Dios. Me estoy medicando, estoy bajo medicamento y observando todo. He aquí que Pedro se goce en declarar en 2, versículo 10, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Una traducción literal de esta frase diría, los no compadecidos ahora son compadecidos. Amén. Debemos expresar en nuestra oración la misma palabra del lamento de Jeremías. Por la misma misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hay un himno, ¿verdad? De esto, Lamentaciones 3, versículo 22. Qué lindo es el Señor. Miren, esta pregunta para repasar la clase de hoy. Gloria a Jesús. Sí, tenemos que cuidarlo. Sí. Cuando me puse el cono, me puse la bufanda, porque como el cono me llegaba hasta aquí, yo creo que ese fue el más el descuido que tuve. Nosotros llegamos y el miércoles esperamos unos días para hacernos la prueba. Y la hicimos y el miércoles. Ese día fue el que yo bajé cuando llegamos. Más cuando nos bajamos ahí también. ¿Y qué más?
desde ahí bajamos a hacer unas compras por esto de la tormenta. Pero ya estaba con esos síntomas. Sí, pero lo más es catarro, pero me tengo que cuidar, porque ustedes saben, ¿verdad? Por lo que yo pasé, tengo que cuidarme. Pero gracias a Dios es catarro y está aflojando ya. Está aflojando. Miren, las preguntas y respuestas. Me gusta porque esto resume la clase. Pero antes que nada, lo primero que Pedro ordena en este capítulo 2 es una limpieza profunda de corazón, desechando la malicia, engaño, hipocresía, envidia y las murmuraciones. Una vez purificado, el creyente ya está preparado, mire, porque ya nos han desintoxicado de todos esos parásitos, aleluya, para recibir la leche adulterada que no nos caiga pesada. La segunda metáfora es la edificación del creyente. Primero se establece que Jesús es la piedra angular o de esquina. Sobre este fundamento podemos ser edificados nosotros como piedra viva. La razón de estos dos procesos, la alimentación y la edificación en que sirvamos a Dios como casa espiritual y sacerdocio santo, luego se nos manda que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gloria a Jesús. No se pueden brincar los procesos, los pasos, no se pueden brincar. Si necesitamos, aleluya, en esta hora ser acercados más a Dios y tomar cartas en el asunto de algunas áreas de nuestras vidas que estén flaqueando, miren, entre ustedes y Dios. Hable con Dios, reconcíliese todos los días, aún por la falta, aún por una palabra mal dicha. Hágalo, se va a sentir bien. Eso nos da paz cuando hacemos eso, pero procurar no volverlo a hacer como a los niños. Vive Jesús. ¿Cuáles son las 3 acciones que menciona Primera de Pedro 2, del 1 al 4? ¿Qué debe hacer todo creyente? Lo que le acabo de explicar, ¿verdad? Desechar lo malo, desear la palabra y acercarse a la roca que es Cristo. La segunda pregunta, ¿qué podemos decir a aquellos que dicen que Pedro es la roca sobre la cual la iglesia está edificada? Esto es bueno, ¿verdad? Para si Dios nos abre la oportunidad con mucho respeto, con mucha responsabilidad, gloria a Jesús, con pleno conocimiento, con cuerdas de amor. Usted va a hacer esto, porque a veces se nos acercan y a veces está individual. ¿Qué podemos hacer para decirle que Pedro es la roca sobre la iglesia fue edificada? Un hombre jamás puede ser fundamento sólido para la iglesia. B. Pedro mismo dijo que Cristo es la piedra viva. Él lo reconoció. Y eso está en Primera de Pedro, capítulo 2, 4. La lectura de hoy es clave. Gloria a Jesús. Pablo también lo afirma en Primera de Corintios 3, 11. Tercera pregunta, ¿cómo llama Segunda de Pedro 2:5 a todos los creyentes? Los llama también ¿qué? Piedras vivas. Cuarta, ¿por qué Cristo es una roca de tropiezo para muchos? Lo acabamos de decir, ¿verdad? Muchos tropiezan y caen porque son incrédulos y exacto, hermano Esperanza, así mismo es. Sí, y podemos ayudarlo a entender muchas cosas, claro que sí. ¿Por qué Cristo es una roca de tropiezo para muchos? Muchos tropiezan y caen porque son incrédulos y desobedientes, no creen. 5, y la última, menciona las expresiones que Pedro utiliza para referirse a la iglesia. Casa espiritual, sacerdocio santo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido y pueblo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sí, Señor. El pecado hacen que lo rechacen. Entonces sin el pejuelo. Amén. No puedo darle para arriba, ¿verdad? Porque estoy lejos de la cámara. Puesto los ojos en el fundador de nuestra fe, Jesús. Miren, Jesucristo, cristocéntrico. Ahí está la sana doctrina, está en Cristo Jesús. Aleluya. Romanos, Gálatas, esos libros son clave. Gloria a Jesús. Y esto nos enseña a que tenemos una alta responsabilidad en nuestros hombros para que ese edificio, aleluya, siga por ahí para arriba. No hayan
obstáculos para los que empiezan nuevos en este caminar, que también se van convirtiendo en piedras vivas. Gloria a Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo esto. Qué lindo es el Señor. Todo lo hace perfecto. Todo lo hace perfecto. Dios le bendiga, Dios le guarde. ¿Alguna pregunta? Que me tocarían todas a mí. Lo tengo el panel. Pero si quieren comentar algo, ya son las 1:04 o sí. Debo de terminar porque empieza la próxima clase. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hay textos, ¿verdad? Samuel dice, puesto los ojos en el fundador de nuestra fe. Sí. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz de Dios siga reinando en nuestros corazones. Y recuerden, la paz hay que buscarla y seguirla. Dios les bendiga. Ay. Vamos a ver cómo es esto aquí. Aquí.